Buenas noches. Que Dios bendiga a todo hermano, hermana, amigo, persona que esté escuchando este audio, que esté en este momento sintonizando esta palabra del Señor. Quiero darte una palabra de parte del Señor que te anime, que te fortalezca, que te dé esperanza y que te pueda dar luz para entender que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. En este tiempo donde hay muchas preguntas, las sociedades están haciendo preguntas, los científicos, los médicos, los políticos, todas las personas del mundo están haciendo preguntas sobre la situación actual que está aconteciendo. Este coronavirus que ha causado, o esta pandemia que ha causado lo que se llama cautiverio, personas cautivas en sus casas. He podido ver u oír personas que por una parte han aprovechado bien el tiempo, han buscado del Señor, han perdonado a su familia, se han acercado, pero también he visto otras personas que se sienten cautivas, pues, se sienten turbadas, angustiadas y están esperando simplemente que pase esto para salir corriendo. Se sienten cautivas en sus vidas, en sus casas, metido ahí incluso con su propia familia, se siente cautivo. Entonces yo le tengo una palabra hoy de parte del Señor a todas aquellas personas que se sienten cautivas por causa del coronavirus, por causa de enfermedad, por cualquier causa. Tengo una palabra que te va a libertar de ese cautiverio, que nos va a poder dar luz en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, y vamos a entender de qué manera ese cautiverio se puede convertir en una gran bendición para tu vida. Entonces te animo en el nombre de Cristo Jesús que hoy abra tu Biblia, esté muy atento a la palabra del Señor que voy a estar compartiendo hoy, y que el Espíritu Santo, le ruego al Espíritu Santo que así como habla a través de mí, también ministre y abra los oídos y los corazones de todas aquellas personas que estén escuchando a través de este medio. Que Dios me lo bendiga. Quiero comenzar diciendo que aún en el medio del cautiverio en el cual te encuentras, en el cual te sientes, el cautiverio es algo que muchas veces no sabemos qué hacer o cómo salir. Es algo que nos oprimen, que nos quita la paz, que nos quita la confianza, que nos quiere agobiar en una situación determinada. El cautiverio, dice la palabra, que viene por causa de la desobediencia. Entonces cuando nos ponemos a escudriñar lo que es el cautiverio, lo que es la causa que está originando este cautiverio, nos damos cuenta que Dios está detrás de todas estas cosas. Quisiera rápidamente decirle que aún el cautiverio tiene un propósito. Aún en el medio del cautiverio hay un propósito. Así cuando incluso gente físicamente hablando, como Pedro, como Juan en la isla de Pasmo, ellos pasaron por cautiverio, pero en ese cautiverio tenía un propósito. Cuando hay una sentencia de alguien, de muerte sobre alguien como Daniel, también había un propósito. Muchas veces no entendemos que Dios tiene un propósito y que Dios está en medio de ese cautiverio. Aún también como Job, un hombre justo, recto, temeroso, apartado del mal, también y en el cual se encontró una situación de que no podía salir ni aunque quisiera. No podía salir, no podía liberarse de esa situación que le estaba pasando, que perdió familia, perdió casa, perdió muchas cosas, como también los criados, los ganados. Y sin embargo, él pudo darse cuenta de algo, hermano, hermana, amiga, que Dios no solamente tenía el control, sino que también Dios tenía un propósito. Él dice la palabra que él no pecó porque no atribuyó a Dios despropósito alguno. Necesitamos hoy entender que Dios tiene un propósito, incluso a través del cautiverio en el cual te puedes sentir, a través de esa situación que puedes sentirte, que quisieras salir, no has podido salir, quizá de tu casa, quizá de la situación que te encuentras, de pandemia, pero Dios tiene un propósito. Yo le ruego al Espíritu Santo que hoy nos esté ministrando. Y bueno, rápidamente vamos a decir en Romanos 8:28, dice la palabra que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien.
Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme conforme a su propósito son llamados. Vamos a empezar entendiendo de que todas las cosas nos ayudan a bien. Es necesario que lo digamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, todas las cosas me ayudan a bien porque te amo. Porque te amo. Job amaba a Dios también, pero también pasó por el proceso en el cual perdió muchas cosas. Aún perdió su libertad como ser humano, porque se encontró en una situación de enfermedad. Y les voy a decir algo, nadie que esté en una enfermedad en la cual quiera salir, no puede salir, se siente libre. Creo que se siente cautivo, pues. Y aún él se sintió en esa situación. Pero podemos ver en Job capítulo 1, versículos 20 al 22, dice, en el nombre de Jesús, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Y dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gloria a Dios. Qué bueno que empezó Job esa lucha espiritual, a batallar. La palabra habla en Juan, nos dice que la fe que vence el mundo, en la fe en el Señor, en confiar en el Señor, es la fe que ha vencido el mundo. Job empezó esa lucha espiritual porque no es fácil perder tantas cosas sin entender el por qué. Porque no era que anduviera en pecado, en fornicación, adulterio, no. Era un hombre que se guardaba para Dios, sacrificaba para Dios, pero sin embargo estaba pasando por una situación que nadie le gustaría pasar. Pero dice la palabra que él dice, el 22, repito, dice que no pecó. Job no pecó con todas las cosas que estaban pasando, no pecó. Pero también dice que ni atribuyó a Dios despropósito. Es importante entender, tú que me estás escuchando ahorita, en este momento, que Dios tiene un propósito. Cuando estoy viendo el concepto de propósito, dice que el propósito es la firme determinación de alcanzar un objetivo en relación a la intención con que se realiza una acción. Es decir, cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, Dios firmemente se ha determinado de alcanzar un objetivo en nosotros. Oh Señor Jesús, Dios firmemente se ha establecido, se ha dispuesto, se ha determinado para alcanzar un objetivo en nuestras vidas, por la cual viene una acción, viene una prueba, que muchas veces nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, pero no queremos la prueba, no queremos la acción, no queremos la corrección de parte del Señor. Cuando el Señor dice en su palabra en hebreo, el Señor habla de que el Padre al que ama corrige. El Padre al que ama corrige, dice, hijo mío, en Hebreos 12, 5 y 6, el 5 la segunda parte dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Gloria a Dios. Necesitamos entender el amor de Dios. El amor de Dios viene a corregirnos, porque todo padre que ama corrige a su hijo, y si no lo corrige, realmente no lo ama. Creo que Dios es un Dios de amor, pero Dios también viene a prepararnos, a corregirnos, a santificarnos. Muchas veces el Señor nos habla de una u otra manera, pero no entendemos. Dice la palabra que de una u otra manera Dios habla para apartar al hombre de su pie de la soberbia, de caer en soberbia, apartarlo del Seol. Pero el hombre no entiende, dice en Job también por allí. Es necesario que nosotros entendamos que Dios siempre nos va a estar hablando. Y yo quiero también compartir algo donde el Señor nos dice, por ejemplo, en Isaías, cuando estoy leyendo Isaías capítulo 9, dice la ira de Jehová contra Israel, y termina hasta el capítulo 9 y 10. Cuando veo esta palabra que dice que la ira de Jehová contra Israel, era porque ellos tenían en su corazón y en su altivez de corazón, había una situación de reprensión de Dios
de corrección de Dios para con su pueblo Israel. Pero Israel no se arrepentía. Israel más bien trataba de resolver su situación, pero sin poner a Dios de primer lugar. Cuando vemos el capítulo 9, versículo 9, dice, vamos a leerlo desde el 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Era un pueblo que estaba pasando por una situación de corrección de parte del Señor. Y en vez de recibir la corrección y recibir que darse cuenta que los ladrillos, no habían ladrillo para edificar, y no había también cabrahigos, pero ellos buscaron resolver a su manera, pues. En lugar del ladrillo, edificaron con cantería y en lugar de los cabrahigos, también pusieron cedros. Es una forma como ellos intentaron resolver, a pesar de las situaciones que están aconteciendo, de escasez y de conflicto y de problemas, ellos intentaron resolver a su manera. No pidieron consulta al Señor, sino siguieron convirtiéndose en su maldad, quisieron continuar en su maldad. Dice el versículo 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Dios estaba en medio de ellos, corrigiéndolo, enseñándolo. Había un castigo, había una reprensión de parte del Señor para los hijos, porque Dios, el que ama, corrige. Pero ellos no se convertían, antes bien seguían haciendo la maldad. Entonces el Señor llega a decir en el versículo 17, dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Me paro en esta palabra aquí porque la maldad al cual el Señor estaba haciendo referencia de este pueblo, y aún incluso de las viudas, de los huérfanos, cuando yo me pongo a ver la Escritura, veo que el Señor tiene como un amor especial, como un cuidado, diría yo, un cuidado especial por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por los sacerdotes. Dios tiene un cuidado especial por este pueblo. Sin embargo, aún este pueblo mismo no se convertían. Y dice que toda boca hablaba despropósito. Ellos no entendían que Dios estaba allí. Ellos estaban peleando contra Dios y no se daban cuenta. Dios estaba buscando que el pueblo se convirtiera en su camino y no se daban cuenta. También podemos ver que esta situación del COVID que está aconteciendo a nivel mundial tiene un propósito. Vamos a ver cuál es el propósito que Dios está permitiendo esta situación para con el pueblo, para con el mundo, porque muchas veces estamos como ciegos, necesitamos la palabra, como dice el Señor. Lámpara, tu palabra es mis pies, lumbrera, mis caminos. Necesitamos que el Señor nos alumbre. Dice que el pueblo continuó en su maldad, atribuyendo despropósito. No entendían que había propósito. Todo el mundo hablaban sin entender que había un propósito de parte del Señor. Tenían a Dios como un lado. Y dice la palabra que el Señor tuvo que levantar en el 10:5, tuvo que levantar a Siria, instrumento de Dios. Imagínense, una situación aún más difícil, una nación mala, y la levantó contra su propio pueblo, para que el pueblo entendiera algo, para que el pueblo... Hay situaciones en las cuales nosotros muchas veces queremos salir, pero la situación como que se agudizara, y no entendemos, y buscamos excusas, y buscamos culpables, y decimos, bueno, esto es culpa del mundo, del gobierno, de la escasez, del hambre, del vecino, de mi familia, de mi amigo. Siempre buscamos un culpable, pero no entendemos que Dios está en medio de esa situación, y que Dios tiene un propósito. Quiero continuar diciendo que Dios levantó a esa nación asiria, y que Asiria llegó a decir, con el poder de mi mano, versículo 13, con el poder de mi mano
lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Entonces ellos se levantaron, incluso Asiria se levantaron contra el pueblo del Señor, pero también creyeron que por sí mismos, por ellos mismos, tenían el poder, y tampoco entendieron que habían sido escogidos como un instrumento para lograr un propósito. Es como que si cuando Pilato, cuando Herodes, cuando se levantaron contra el Señor, ellos pensaron que tenía, incluso le llegó a decir, no sabes que tengo poder sobre ti, poder para crucificarte o liberarte. Y el Señor dijo, no tendrías poder sobre mí si no te hubiese dado a mi Padre que está en los cielos. Eso es entender el propósito de que Él estaba en las manos del Señor. Que no venía, no podía ser Pilato ni Herodes, nadie podía hacer nada contra el Señor si el mismo Padre Eterno no lo permitía. Si el mismo Padre Eterno no estaba realizando un propósito a través de Jesús. Entonces, quiero continuar diciendo que dice la palabra en el 10, capítulo 10, versículo 21, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es lo único que Dios estaba pidiendo, es lo único que Dios está pidiendo, que el remanente, los que queden, nosotros, los que creemos, nos volvamos al Señor e entendamos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y que Él es el Dios fuerte, celoso, eterno, verdadero, santo, 3 veces santo, y que en sus manos se está moviendo. Dice la palabra que el versículo 24 dice, por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a poco, escucha bien lo que el Espíritu dice, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Dios estaba permitiendo que el pueblo de Asiria fuera contra su propio pueblo. Este era algo que Dios estaba permitiendo, haciendo. ¿Para qué? Para corregir a su propio pueblo. Señor Jesucristo, ¿cuánto necesitamos la corrección? Porque Dios, el que ama, castiga y corrige al que recibe por hijo. Entonces nosotros como pueblo necesitamos ser corregido por parte del Señor. Y aunque hay situaciones que no nos gustan, porque Asiria no era una nación, una buena nación, de hecho era una mala nación, era una nación perversa, era una nación corrupta. Sin embargo, esa fue la nación que el Señor levantó como instrumento para corregir a su propio pueblo, Dios santo. Pero Dios logró el cometido en el versículo 27, ahí mismo de Isaías. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. Mira lo que el Señor te dice en esta hora que estás escuchando. Dice que la carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción viene por la búsqueda, por la humillación al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor logró un cometido en su propio pueblo, un cometido de liberación, pero también logró el cometido de causar una liberación grande a través de la unción. El yugo se rompe, iglesia, amigo, el yugo se rompe. Todo aquello que te oprime, todo aquello que te angustia, todo aquello que perturba, el yugo se rompe a causa de la unción, a causa de la presencia de Dios. También quiero leer otra parte de Lamentaciones, donde ahí solamente voy a hacer voy a leer su título, donde la primera parte de Lamentaciones capítulo 1 dice, tristeza de Sión, la cautiva. Ya Sión era una nación cautiva y estaba en servidumbre. Dice el versículo 3, Judá ha ido en el cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre naciones y no halló descanso. Hermanos, hermanas, el cautiverio no da descanso. El cautiverio no da descanso. Pero
¿A causa de qué viene el cautiverio? Versículo 5, de ahí Lamentaciones 1:5 dice, porque Jehová la afligió por las multitudes de su rebelión. Había mucha rebelión en el pueblo y Dios necesitaba afligir a esta nación. Y el versículo 7 dice, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, no hubo quien le ayudase. Dios necesitaba mostrarle a Jerusalén, a su pueblo, que solamente Él puede ayudar, que solamente cuando cae en manos del enemigo, solamente Dios puede ayudar. Pero fíjense que también dice en Lamentaciones capítulo 2, dice, la tristeza de Sión viene de Jehová. Dios santo, podemos decir, Señor, pero la tristeza mía viene de Dios. Sí, hay veces que Dios nos entristece, pero no es voluntariamente, no es voluntariamente, dice la palabra de Dios, porque el Señor no aflige voluntariamente, dice la palabra, hermanos. Hay el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaban entristecidos y esa tristeza venía de Dios. Pero el versículo, quiero que escuchen bien Lamentaciones 2:14, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vana profecía y extravío. Esto nos habla de cuando necesitamos respuesta, situaciones difíciles, tristezas, cautiverio, y que de paso vienen de parte del Señor. Y necesitamos, Señor, dame una palabra de respuesta, dame una palabra, poderoso Dios, que me libere, Señor. Pero dice el Señor que los profetas vinieron para hablar vanidad y locura, y no descubrieron su pecado, para impedir el cautiverio. A mí me impacta mucho eso, porque aún nosotros como pueblo muchas veces estamos buscando una palabra que nos consuele, que nos fortalezca, que nos diga todo está bien, todo confía que todo está bien, pero no una palabra que nos dice el cautiverio viene por causa del pecado. Vamos a volvernos al Señor, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, vamos a humillarnos porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Necesitamos una palabra que nos libere realmente, como dice aquí la palabra. No descubrieron el pecado para impedir el cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravío. Extraviaron más todavía al pueblo, y el cautiverio se extendió más de tiempo en tiempo. Pero gloria a Dios que el Señor viene con Lamentaciones 3, aleluya, donde dice que la esperanza y liberación vienen por la misericordia de Dios. La esperanza y liberación viene por la misericordia de Dios. Entonces dice la palabra, el versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca, aleluya. También dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, sin argumentar contra el Señor, sino decir, Señor, en ti confío, porque el Señor no desecha para siempre. Dice el 32, dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Tenemos un Dios que se compadece según la multitud, tiene mucha misericordia. Dios tiene muchas multitudes, aleluya, multitud de misericordia. Y Él se compadece, y Él aunque nos aflige, pero también está esperando un arrepentimiento, porque tiene mucha misericordia, multitud de misericordia. Y el 23 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, sino Dios los aflige con un propósito. Dios nos aflige con un propósito. Necesitamos entender hoy que Dios nos aflige con un propósito. Por eso cuando estaba leyendo Isaías, veía que el pecado que había hecho el pueblo de Israel era que toda boca hablaba despropósito. Toda boca hablaba despropósito. Hablaban lo que no entendían, hablaban de su imaginación, de su pensamiento, pero no entendían que había un propósito de parte del Señor. Entonces quiero también leerle un poquito más para que podamos entender más claramente. Dice el Señor que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos, nos renovemos por medio de la transformación de nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Es necesario que en esta hora podamos renovarnos para entender
el por qué incluso estamos en casa. Muchos se sienten cautivos, muchos se sienten que no pueden salir, no pueden hablar, no pueden invitar a la familia, quizás no puede haber un hermano, incluso hay casas cerradas que ni siquiera la propia familia las invitan a su casa. Qué difícil debe ser eso, tener un hijo lejano o cercano y no poder decirle, mira hijo mío, te amo, vente, necesito que venga, te voy a dar una comida, vente con tu esposa, vente con tus hijos, no poder decir eso, porque por miedo a la contaminación, sin entender el propósito de Dios. Quiero que veamos en Lamentaciones, para ya ir terminando esta palabra, en Lamentaciones capítulo 3, dice, el versículo 55 al 57 dice, invoqué tu nombre, aleluya. Vamos a buscar Lamentaciones en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios, hermano, Dios hoy nos va a liberar de cualquier obra de tiniebla, de cualquier angustia, de aquello que no entendemos, aquello que muchas veces por no entender el propósito de Dios, culpamos a Dios. Dice el capítulo 3, versículos 55 al 57, dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no esconda tu oído al clamor de mis suspiros, aleluya. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, aleluya, dice el Señor. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, dice el Señor. Vemos un pueblo que estaba en cárcel profunda. Vemos un pueblo que estaba clamando. Pero ellos vieron un pueblo que también se dieron cuenta que el Señor se acercó cuando invocó su nombre. Yo animo también a aquel que me está escuchando, no lamentarse tantas cosas, porque la Biblia dice de qué se lamenta el hombre viviente. Laméntese el hombre en su pecado. Si hay algo que debemos lamentarnos es nuestro pecado. Hoy yo quiero animar a todo hermano, a toda persona, amigo que me está escuchando, de que realmente el momento que invocamos al Señor humillado, entendiendo, Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, entendiendo de que hay un propósito en nuestras vidas, que Dios no hace las cosas por casualidades, sino con un objetivo específico, podamos entender y volvernos a Dios. Dios realmente nos va a escuchar. Y creo que Dios nos está escuchando. En Lamentaciones 41 dice, escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Aleluya. Levantemos nuestras miradas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero también terminar con esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Escudriñemos nuestros caminos, levantemos la mirada a los cielos, levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Hoy en el nombre de Cristo Jesús animo a toda persona, a todo hermano, amigo, como lo vengo diciendo, que si estás afligido o afligida, si te sientes cautivo, Cristo también pasó por lo mismo. Cristo pasó por lo que tú estás pasando. Pero dice la palabra que Él vio el fruto de su aflicción, la aflicción de su alma, y quedó satisfecho. Yo creo que también vamos a ver el fruto de la aflicción en nuestra alma y quedaremos satisfechos. Entenderemos que era necesario la aflicción, que era necesario el propósito de Dios y que era necesario que Dios nos mostrara que la cautividad venía realmente de nuestro pecado y que al volvernos al Señor, el Señor es nuestro libertador. Yo quiero que proclame la palabra conmigo también y podamos decir, Señor, tú eres mi libertador. Señor, en ti confío. Señor, así como Job pasó por situaciones que no entendía, Señor, Padre, pero él no atribuyó
no te atribuyó despropósito alguno, sino más bien Él pudo confiar en ti, Señor. Él pudo levantar, Señor, una oración, una alabanza y pudo, Señor, adorarte, Señor. Yo quiero adorarte también, glorificarte en esta hora, bendecirte, Señor. Glorificarte, Señor, y mostrar, Señor, en este tiempo de prueba que confiamos en ti, Señor. Nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Cúmplase el propósito eterno por lo cual nos has llamado, Señor, a mí y a todas aquellas personas que están escuchando esta palabra. Que Dios me los bendiga, los guarde desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús se les ama entrañablemente. Amén.